Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Las guerras púnicas cambiarán para siempre la historia de Roma y su forma de hacer la guerra. Lejos queda el tiempo de esos primeros saqueos de ganado entre pastores armados con lo que tenían a mano, y los conflictos son cada vez más lejanos y más complejos. Hoy, en Roma Eterna, toca hablar del ejército romano que se enfrentará a Cartago, tanto por tierra como por mar. Veremos unidades, equipo, armas, marcharemos con ellos y navegaremos en Quinquerremes. Así que prepara tu Gladius y cuidado con el Corvus, que comenzamos. No voy a negar que este programa tiene algo de rata peluda. La primera parte de esta serie es el programa 21 de Roma Eterna. En él ya te expliqué por encima la evolución desde las falanges de época monárquica hasta el ejército de manípulos republicanos hasta la reforma de Mario, sin entrar en ella. Y aunque la intención original del Iván del pasado, ese Iván ahí tan cuco, año 2021, tan cuco inocente, no sabes la que te espera, Iván del pasado, su intención era no hacer otro del ejército hasta la reforma mariana. La vida me ha puesto en mi sitio y me siento en la necesidad de profundizar un poquito más en algunos aspectos de esta época y de refrescar algunos conceptos. En las cositas romanas siempre se puede profundizar, siempre apetece refrescar cosas, y como quiero tratar las guerras púnicas de la manera más profunda que me sea humanamente posible, es imprescindible conocer a todas las partes implicadas en el conflicto. Sí, has escuchado bien, todas las partes implicadas. En los próximos programas, Roma Eterna se convertirá en Cartago inmortal y te hablaré de la historia de Cartago, su cultura, su religión, personajes más importantes, su ejército. No sé cuánto durará esta saga, pero lo que sí sé es que lo vamos a gozar, tanto tú como yo. Nuestras fuentes principales hoy, entre otras, van a ser Tito Livio, que ya lo fue en el programa 21 de Roma Eterna, el primero del ejército, desde el cual ha llovido un montón. Estamos en el 85 y esto fue el 21, imagínate, si escuchas primero el 21 y ahora este, el cambio que vas a escuchar va a ser brutal. Tito Livio fue la fuente más importante en ese programa y en esta tenemos también a Polibio. Voy a darle un poco más de peso a Polibio, historiador griego del siglo II a.C., que por avatares del destino, léase la victoria romana sobre Macedonia en Pidna, acabó en Roma primero como rehén y luego bajo el amparo, bajo el ala de Lucio Emilio Paulo Macedónico, siendo maestro además de sus hijos Fabio y Escipión Emiliano. Con este último además hizo buenas migas y se fue con él de campaña. Polibio estuvo en la Tercera Guerra Púnica, estuvo en Cartago. Polibio nos cuenta de primera mano los hechos. Su misión como historiador, como la que tenía Dionisio de Halicarnaso, era explicar Roma a los lectores griegos. Esa descripción de Roma, ese descubrimiento a los lectores, incluye el sistema político, el ejército, con el fin de que estos lectores, el pueblo griego, pueda comprender cómo ese grupo de aldeas, un poco infectas, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo. Y puede parecer un detalle sin importancia, lo de para los lectores griegos, pero es muy importante porque nos cuenta cosas que los escritores romanos a menudo no explican, porque como escriben para romanos, dan por hecho que su público ya conoce muchas cosas y las omiten. Pero para nosotros, que no somos esos romanos para quienes los autores escribían, nos es súper importante, súper útil, nos permite acceder a detalles que quizá, por ejemplo, César omitía. Polibio nos da información sobre la función de los cónsules, del senado, de los magistrados, la función del pueblo en todo esto, analiza el sistema político romano, pero aquí hemos venido a hablar de la organización del ejército, de las legiones. Es posible que todo lo que te voy a contar ya te suene del programa anterior, por eso decía al principio lo de rata peluda. Es posible, pero tenemos que refrescar la memoria. Profundizaré en algunos conceptos que quizá en el anterior no recibieron tanto amor, al ser este programa más acotado cronológicamente, por lo que la escucha de ambos es complementaria. En el primero me centro en cosas como, por ejemplo, cositas de los centuriones, más táctica, profundizo igual un poco más en el equipo,
Y aquí vamos a hablar de otras cositas. Y empezamos con la formación del ejército, en época republicana. Empieza un nuevo año, tenemos 2 cónsules nuevos en la ciudad, y tras su elección, estos nombran a 24 tribunos militares. Los 24 tribunos militares se reparten en 14 hombres que hayan cumplido un mínimo de 5 años de servicio militar y 10 más experimentados todavía, 10 que hayan cumplido 10 años de servicio. Según Polibio, lo de los 10 años es porque es el tiempo que debía servir un soldado de caballería. El soldado de infantería, he leído diferentes cosas. En algunas fuentes he leído 6 años, en otras 16. No queda claro el asunto, así que te voy a decir muchos años, porque he trabajado con 2 traducciones diferentes de Polibio y no se ponen de acuerdo ninguna de las 2. Una vez elegidos estos 24 tribunos militares, los primeros 2 tribunos veteranos se asignaban a la primera legión, los siguientes 3 a la segunda, los 2 siguientes a la tercera y los 3 últimos a la cuarta. Parece un lío, pero ahora verás el sentido. De los tribunos menos veteranos, los primeros 4 van a la primera legión, los 3 siguientes a la segunda, y así hasta que cada legión tuviera 6 tribunos militares. Y como te he ido contando en los programas de la trama republicana, el ejército consular de esta época constaba de 2 legiones, con lo que se formarían 4, 2 por cónsul. En tiempos de guerra los cónsules eran los comandantes de las legiones. Digo en tiempos de guerra como si en Roma hubiera tiempos de paz. En esta Roma republicana que cada año se están pegando. Pero sí, en tiempos de guerra, bueno, sí. E iban acompañados por un cuestor, que debían ser los responsables de las finanzas y de la intendencia del ejército, algo muy importante, porque un ejército no es solo dar espadazos, un ejército es que la gente coma, que tenga el equipo, que tenga suministros. Todo eso la intendencia era muy importante. El cuestor también administraba el botín, incluida la venta de cautivos como esclavos, algo que seguramente fuera sencillo, ya que es más que posible que los ejércitos tuvieran moscones a su alrededor, personas dispuestas a comerciar, a ofrecer buenos precios por los cautivos. Cuando los cónsules ordenan la leva, cuando yo te digo en el podcast y tal cónsul ordenó el reclutamiento, se anuncia al pueblo reunido en asamblea el día en que debían presentarse todos los romanos en edad militar, y ese día o días, los aquellos legalmente capaces de ser alistados se dirigen a la ciudad y van al Capitolio. Y allí se distribuían según sus propiedades, según su capacidad económica. Antes de que empezara el reclutamiento general, también nos cuenta Polibio que el censor elegía a los 1.200 hombres que formarían la caballería, elegidos de entre la gente más rica, para asignar 300 jinetes por cada legión. Los jinetes que no tuvieran caballo los recibirían del Estado. El resto serían infantería, pero las personas con rentas más bajas, según Polibio, iban directamente a la marina, para servir tanto como infantería de marina como de remeros. Hablaremos después de los remeros, un tema muy importante. Pero vamos a seguir con el procedimiento. ¿Te acuerdas de los 24 tribunos? Pues estaban 6 por cada legión, y los tribunos se encargaban de tareas tanto militares como administrativas. Se hacían cargo, por ejemplo, de tomar el juramento a los nuevos reclutas, quizá también de su entrenamiento, de que todo funcionase bien, y también estaban al mando del orden en los campamentos. Podían incluso castigar infracciones. Y ahora que cada legión tiene 6 tribunos militares y tiene 300 jinetes, toca nutrir a esas legiones de gente, toca llenarlas con soldados de infantería. Todas las personas elegibles en ese momento para la infantería se dividen según sus tribus. Las tribus, como ya hemos ido comentando en los programas de Roma Eterna, es como, por ejemplo, nuestro barrio actual. Se dividen por la zona en la que viven. Y como eran 4 legiones, se elegía a 4 hombres de cada tribu, de más o menos la misma edad y condiciones físicas. Estos 4 de cada tribu eran llevados ante los oficiales, ante los tribunos, y los tribunos elegían. Era una especie de draft. Se presentan ahí, y los primeros en elegir son los tribunos de la primera legión. Los de la segunda van después, tercera y cuarta. Se presenta siguiente tribu. En esta ocasión no eligen primero los de la primera legión, eligen los de la segunda, tercera, cuarta, primera. Y el siguiente, tercera, cuarta, primera, segunda. Es una especie de sistema de reyes caídos para que se pueda elegir de manera equitativa. Así se van eligiendo los soldados hasta que se llega al número que se haya decretado en el reclutamiento. Normalmente eran 4.200 soldados de infantería por cada legión, salvo en momentos de peligro excepcional que nos cuenta Polibio que podían llegar a 5.000. Una vez tenemos las legiones completas, llenas de los efectivos necesarios, se toma juramento, se les informa a todos,
de una fecha y lugar en la que debían presentarse los reclutados sin armas y la gente se va a sus casas hasta que llegue el día fijado. Este reclutamiento que te he explicado se hacía en Roma, pero las ciudades aliadas hacían lo mismo prácticamente. Los cónsules enviaban a las ciudades aliadas el número de soldados necesarios para la campaña, el día, el lugar donde se debían reunir, y todos debían reunir los soldados para los ejércitos de Roma. La gente volvía a su casa, salvo que fuera un peligro inminente que directamente reclutar y pa'lante, pero normalmente se iban a su casa y llegado el día, ahora sí, esta masa de soldados de infantería sin función va a reunirse en el lugar y va a empezar a tener forma de legión manipular de la República. Los tribunos militares eligen a los más jóvenes y pobres para formar los vélites. Los siguientes serán los astati, los más fuertes los príncipes y los más veteranos los triari. Según Polibio, cada legión tenía 600 triari, 1200 príncipes, 1200 astati y el resto todo vélites. En el caso de que fuera una legión mayor que esos 4200 hombres, en ese caso se distribuían proporcionalmente entre todas las unidades, salvo entre los triarios. Los triarios siempre se mantenían en 600, según Polibio. En el programa anterior ya te hablé del equipo del armamento de cada... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.